Algunas veces cuando nos encontramos en medio de un proceso coyuntural, repleto de interpretaciones sesgadas, análisis serios y, digamos, un ruido mediático que protagoniza la discusión, se hace necesario y prudente tomar distancia para mirar todos los flancos, para desde ahí aspirar a conclusiones más concretas. Sí, lo sabemos. México atraviesa una realidad que a veces parece superarnos como nación. Y si esto ya es grave, esa gravedad se potencia si tomamos en cuenta el ambicioso proyecto político de transformación que apenas emprendimos hace 8 años. Pero, ¿de verdad, esto solo obedece al carácter beligerante y hostil de una sola persona, aunque esa persona acapara un poderío más allá de la normalidad histórica? Hoy quiero profundizar, de nuevo, en el porqué y el para qué de lo que estamos enfrentando. Los saluda Eleazar Guerrero y esto es Voces. Comenzamos. Voces. Columna de opinión política. Al transitar por el bienio 2025 a 2026, la relación entre México y Estados Unidos ha dejado de navegar en las aguas del pragmatismo diplomático para hundirse en un revisionismo doctrinario, mismo que redefine el interés nacional estadounidense con una agresividad solo superada por la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848, y que resultó en la pérdida o apropiación del 55% del territorio mexicano por los Estados Unidos. La doctrina de America First pasó de ser un eslogan de campaña para consolidarse como la médula espinal de la National Security Strategy 2025, NSS por sus siglas. Este documento, que no es una simple hoja de ruta, se significa en una sentencia de muerte para el conocido como liderazgo global liberal de las últimas 3 décadas, en el periodo que corre de 1991 al 2016, y que significó, según especialistas, como una era de solo unas listas de deseos estratégicos que produjeron una sobreextensión militar y una erosión civilizacional de la base industrial estadounidense. Bajo el nuevo realismo estratégico de Washington, la autosuficiencia es el único dogma. En esta arquitectura, las fronteras ya no son espacios de cooperación, sino el primer requisito de seguridad interna. Para México, esto implica que la vecindad ya no se gestiona mediante el diálogo bilateral, sino bajo una lógica de control operativo, donde la soberanía nacional es sacrificada en el altar de la estabilidad interna de la potencia del norte. La NSS 2025 introduce una actualización de la política regional que evoca los capítulos más crudos del intervencionismo decimonónico. El multinombrado en esta plataforma, corolario Trump a la doctrina Monroe. Este concepto se aleja de cualquier noción de hermandad continental para imponer una cooperación condicionada. Washington ya no busca aliados por afinidad de valores, sino socios que deben demostrar su utilidad bajo una lógica casi mercenaria. México, en este esquema, no es un vecino soberano, sino un ejecutor de políticas, cuya validez es revisada trimestralmente por la Casa Blanca. Los objetivos estratégicos de este corolario se sintetizan en los siguientes ejes. Primero, exclusión de potencias externas. La aniquilación activa de cualquier presencia estratégica de China o Rusia en el hemisferio occidental. Segundo, instrumentalización económica punitiva. El uso coordinado de aranceles y barreras comerciales para castigar la falta de alineación con los objetivos de seguridad de Washington. Tercero, y aquí llamo la atención sobre este punto: dominio del espacio físico y control operativo. Una presencia militar orientada al control absoluto de los espacios terrestres y marítimos, vinculados a la migración y el narcotráfico. Este enfoque transforma a América Latina de una zona de influencia a una de prioridad máxima de control, donde México debe probar su lealtad operativa para evitar ser reclasificado como una amenaza directa. El presupuesto de defensa para el año fiscal 2026, que alcanza la cifra astronómica de $1.000.000.000, $40.000 millones. Esta cifra representa un hito histórico al superar formalmente el umbral de $1 billón, lo que equivale aproximadamente al 2,8% del Producto Interno Bruto del país. Pues esta monstruosa, inimaginable cantidad de billetes verdes
Se significa en el motor financiero de esta nueva postura de paz a través de la fuerza. Documentos técnicos como el Preventive Priorities Survey 2026 del Council on Foreign Relations revelan una realidad inquietante. Mientras la acción militar directa en Venezuela se sitúa en el Tier 1, México ha ascendido al Tier 2, que significa para las agencias de inteligencia estadounidense baja probabilidad con alto impacto, lo que representa que México está a solo un peldaño de la intervención armada abierta. Y esto significa, dentro de la retórica de defensa y el presupuesto aplicado, lo siguiente. Inversión de $5,000 millones para el control del 100% de la frontera suroeste, lo que representa la aniquilación de la autonomía migratoria. Es decir, la frontera de los Estados Unidos con México es rediseñada bajo las órdenes operativas del Pentágono. Despliegue de 10,000 efectivos del Departamento de Defensa en tareas de seguridad fronteriza, lo que significa en una supeditación operativa absoluta, que es que el territorio fronterizo con México se convierte en una extensión táctica de las fuerzas estadounidenses. Designación de tierras federales fronterizas como National Defense Areas, que no es sino la anexión legal y táctica de la frontera en instalaciones militares, con patrullaje y cercado permanente. Amenaza de ataques militares directos contra grupos criminales, el PPS 2026, que no es sino la vulneración inminente de la integridad territorial. Sí, el uso de ataques selectivos como herramienta de política interna. Todo esto no es más que un impacto potencial en la soberanía de México, ni más ni menos. La distinción entre disuasión y agresión se ha disuelto. Al designar legalmente a las tierras fronterizas como instalaciones militares, Washington está ejecutando una anexión de facto de la política pública en suelo ajeno, reduciendo la soberanía mexicana a una simple formalidad administrativa. Ahora bien, debemos ser prudentes. Los documentos estratégicos no son la realidad misma. Son la expresión de una intención política, sí, que ya se viene ejecutando. Pero la historia demuestra que entre la formulación de una doctrina y su ejecución efectiva, existe un amplio territorio de disputas, resistencias, negociaciones y límites materiales. Sin embargo, ignorar la dirección hacia la que apuntan estos documentos sería un error aún mayor. La reindustrialización de Estados Unidos, amparada bajo el concepto de seguridad económica como seguridad nacional, exige una periferia subordinada que provea de recursos sin cuestionamientos. La NSS 2025 rechaza tajantemente la agenda de Net Zero, calificándola como un riesgo estratégico. En su lugar, impone una política de energía abundante, basada en petróleo, gas y nuclear. Para México, esto significa una regresión forzada. Es decir, que el país se ve obligado a abandonar sus transiciones verdes para mantenerse como un satélite industrial compatible con el mandato energético fósil de Washington. Este modelo es el extractivismo del siglo XXI. El concepto de America's Golden Dome, lejos de ser un proyecto de prosperidad compartida, es una inversión de $25,000 millones, destinada estrictamente a un escudo de defensa antimisiles, defensa cinética, que protege al núcleo estadounidense, excluyendo a la periferia. Bajo el estándar del Hague Commitment, se exige a los aliados un gasto en defensa del 5% del PIB, un aumento brutal del 250% respecto al estándar anterior de la OTAN. Esta exigencia no es para fortalecer las democracias locales, sino para asfixiar las finanzas nacionales y forzar una subordinación militar total. Llanamente, esto significa el traslado de cargas, burden shifting, en su estado más puro. México debe pagar con su presupuesto y su energía el fortalecimiento de la base industrial de quien lo supervisa. El año 2026 marcará el 250º aniversario de Estados Unidos, una efeméride que, sumada a las elecciones intermedias de noviembre, servirá para exacerbar un nacionalismo mesiánico. La narrativa de paz a través de la fuerza se venderá al electorado estadounidense como un regalo de cumpleaños para la nación, y la soberanía mexicana será el cordero del sacrificio en este despliegue de branding político. Y esto ya está en plena ejecución. Y para México, el riesgo se destila en 3 puntos críticos. 1. Erosión de la autonomía judicial y política. Washington priorizará la estabilidad operativa sobre la salud democrática.
Se validarán regímenes, incluso con tintes autoritarios, siempre que garanticen el flujo de recursos y el control migratorio. 2. Injerencia militar como espectáculo electoral. Los ataques selectivos contra carteles en suelo mexicano serán utilizados como trofeos de campaña para las llamadas midterms, despojando a México de su derecho a la seguridad interna. Y 3. Subordinación al satélite industrial. La integración a la base productiva de Estados Unidos reducirá a México a un eslabón dependiente, limitado por controles de exportación y una política arancelaria que asfixia cualquier intento de desarrollo autónomo. Antes del cierre, quiero dejar una reflexión. Si bien es cierto que aquí damos cuenta de los acontecimientos en el contexto actual y encendemos algunos focos rojos, también debemos comprender algo fundamental. Ninguno de estos escenarios constituye un destino inevitable. La historia no se mueve por decretos ni por documentos de seguridad nacional. La historia se mueve por correlaciones de fuerza, decisiones políticas, capacidades institucionales y respuestas sociales. Lo que observamos hoy no es una certeza absoluta. El camino histórico nunca lo ha sido, pero lo expuesto aquí sí es una tendencia de acontecimientos que merece toda nuestra atención. La tesis que emana de los libros de presupuesto del Pentágono es ineludible. El corolario Trump no busca socios, sino subordinados. La soberanía de México está siendo renegociada por analistas de riesgo que consideran la intervención armada como una opción pragmática y electoralmente rentable. Bajo este nuevo ciclo de pensamiento estratégico, debemos entender que el 2026 marca el fin de una era. El milagro mexicano de la diplomacia ha muerto, reemplazado por un realismo estratégico, donde la vecindad es coacción y el diálogo es subordinación. La dignidad nacional ya no se defenderá en los brindis diplomáticos, sino en la capacidad de resistir una arquitectura de injerencia diseñada para ser total, permanente y, sobre todo, indiferente a la existencia de nuestra frontera. Este ejercicio no es una interpretación. Son datos duros, a partir de documentos oficiales del gobierno norteamericano, y que significan el cambio de paradigma en la política imperialista de los Estados Unidos. La interpretación que la presidenta Claudia Sheinbaum hace de que no es Trump, es la ultraderecha, los que ejecutan esta política injerencista en nuestro país, se derrumba con estos datos. La injerencia es un plan de neocolonialismo estratégico en el sentido de dominio de los recursos naturales de lo que los Estados Unidos y el oligopolio financiero pretenden en el hemisferio occidental. Ni más ni menos que eso. Y la pregunta que queda es, ¿y a usted y a mí? A nosotros como pueblo, ¿qué nos corresponde hacer como nación? Hasta aquí mi reflexión de hoy. En nombre de nuestra coordinación editorial, de la Junta Editorial de nuestra plataforma de pensamiento crítico y de nuestro colectivo Libres, Justos y Dignos, soy Eleazar Guerrero. Hasta la próxima. Voces. Columna de opinión política.